¿Por qué sigues con apuros económicos, incluso después de decretar, visualizar y afirmar abundancia durante meses? ¿Será que Florence Scovel Shinn descubrió en 1924 una revelación espiritual prohibida que elimina la necesidad permanentemente en minutos? Mientras repites afirmaciones que no funcionan, existe un bloqueo dimensional invisible que cancela toda tu manifestación financiera automáticamente. Florence Scovel Shinn no enseñó manifestación temporal. Ella reveló el comando de liberación, que desactiva el chip de la carencia, perpetua, implantado en tu conciencia desde la infancia. Y hoy vas a descubrir cuál programa oculto sabotea tu abundancia y la frase exacta que Florence usó para desinstalar este virus espiritual para siempre. Florence Scovel Shinn escribió en una carta confidencial de 1924 para una alumna al borde del suicidio por deudas, algo que nunca fue publicado oficialmente. Ella descubrió que la necesidad no es un problema de falta de dinero. La necesidad es un programa dimensional de carencia constante, instalado en la conciencia humana. Y la diferencia entre estas dos verdades determina si vas a pasar con el agua al cuello toda la vida o eliminar este programa. Ahora mismo, la mayoría de las personas intenta resolver los apuros económicos atrayendo más dinero. Pero Florence descubrió que esto es como intentar llenar un balde con agujeros. Puedes atraer dinero temporalmente, pero el programa de carencia constante continúa activo, creando necesidad nuevamente días después. Es un ciclo infinito, porque estás tratando el síntoma, no la causa dimensional raíz. Florence descubrió que existe un programa oculto, operando en el subconsciente del 97% de la humanidad. Ella llamó a este programa el chip de la carencia. Y mientras este código esté activo, puedes manifestar dinero 1000 veces. Que la necesidad siempre regresa. Pero aquí está lo que nadie te ha contado sobre la historia de Florence Scovel Shinn. En 1922, ella estaba pasando necesidad real. No era pobreza extrema, pero era necesidad constante, cuentas atrasadas, miedo al desalojo, vergüenza de pedir ayuda. Florence intentó todos los decretos que ella misma enseñaba. Funcionaban temporalmente. El dinero venía, después se esfumaba. La necesidad volvía, hasta que en marzo de 1924, durante una crisis financiera devastadora, Florence tuvo un colapso espiritual completo. Ella dejó de decretar, dejó de visualizar, dejó de afirmar, y en ese momento de rendición total, ella recibió lo que ella describió como una iluminación espiritual sobre la verdadera naturaleza de la necesidad. Florence percibió que estaba luchando contra el síntoma, mientras la causa dimensional permanecía intacta. Y en los próximos 30 días, Florence desarrolló lo que ella llamó el método Shinn para desactivar la carencia. No era un decreto para atraer dinero, era un comando para desactivar el programa que crea necesidad perpetua. En abril de 1924, Florence aplicó el protocolo completo por primera vez. En mayo, ella nunca más pasó necesidad por el resto de su vida. No porque ella manifestó dinero infinito, sino porque ella desinstaló el código que creaba necesidad automáticamente. Y cuando le preguntaron cómo consiguió esa transformación imposible, Florence respondió con una frase que impactó a todos los presentes. Yo no eliminé la falta de dinero. Yo eliminé el programa que transforma cualquier cantidad de dinero en insuficiencia. Ahora mismo, ganando poco, nunca más paso necesidad, porque el chip de la carencia fue desactivado permanentemente. Y es aquí que la verdad brutal
sobre tu situación financiera actual necesita ser revelada sin piedad espiritual. No tienes un problema de falta de dinero. Tienes un problema de chip de la carencia activo. Florence descubrió que este código es instalado en la infancia a través de 4 frases repetidas por padres: escuela, religión, sociedad. Primera frase que instala el código: el dinero no crece en los árboles. Cuando un niño oye esto repetidamente, el subconsciente graba: el dinero es escaso por naturaleza. Y esta creencia se convierte en un programa automático que transforma cualquier cantidad en insuficiencia. Segunda frase que instala el código: tienes que trabajar duro para merecer dinero. Cuando un niño internaliza esto, el subconsciente graba: la abundancia sin esfuerzo es un pecado. Y esta creencia crea un sabotaje automático. Toda vez que el dinero llega, fácil. Tercera frase que instala el código: no somos ricos, necesitamos ahorrar. Cuando un niño vive en esta atmósfera, el subconsciente graba: la pobreza corre por mis venas. Y esta creencia torna imposible prosperar, sin traicionar las raíces. Cuarta frase que instala el código: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando un niño absorbe esto de la religión, el subconsciente graba: la abundancia es un pecado espiritual. Y esta creencia fuerza una elección inconsciente entre Dios y el dinero. Estas 4 frases crean el chip de la carencia, que opera automáticamente en el subconsciente, transformando cualquier situación en escasez. Florence testó este concepto con 180 alumnos en un taller confidencial de 1925. Pidió que cada uno identificara cuál de las 4 frases escuchó más en la infancia. Todos los 180 identificaron por lo menos 2 frases. Y cuando Florence aplicó el protocolo de desinstalación, 169 alumnos reportaron la eliminación completa de la necesidad en menos de 45 días. Eso es una tasa de éxito del 93. 8%. Una alumna, madre soltera con 3 hijos en Nueva York, estaba pasando hambre, literal. Ella había escuchado las 4 frases durante toda su infancia. Su código de necesidad era tan fuerte que ella saboteaba toda oportunidad financiera inconscientemente. Perdía empleos, olvidaba entrevistas, rechazaba ayuda. Florence aplicó el protocolo de desinstalación completo con ella en abril de 1925. En mayo, la madre soltera consiguió un empleo estable, que mantuvo por 15 años. En junio, una vecina se ofreció a cuidar de los niños gratis, permitiendo que ella trabajase más horas. En julio, ella recibió el perdón de una deuda antigua que estaba destruyendo su crédito. 3 soluciones en 3 meses. Ninguna fue una manifestación forzada. Todas fueron resultado automático de desinstalar el código de necesidad. Y cuando la madre soltera le preguntó a Florence cómo eso fue posible, ella respondió con la verdad que cambió todo. Tú no atrajiste soluciones nuevas. Tú removiste el bloqueo que impedía que las soluciones que ya existían llegasen hasta ti. El universo siempre quiso ayudarte, pero el chip de la carencia creaba un campo de repulsión automático. Entonces, ¿cuál es exactamente el protocolo que Florence desarrolló? ¿Por qué él funciona cuando los decretos comunes fallan? ¿Y cómo puedes desinstalar el chip de la carencia hoy mismo? Florence explicó que la desinstalación sucede en 3 comandos dimensionales irreversibles. Primer comando dimensional: reconocimiento de la instalación. No puedes desinstalar un programa que no reconoces que existe. Florence nos enseñó que el primer paso es identificar conscientemente
cuál de las 4 frases de carencia escuchaste durante tu infancia. No se trata de un ejercicio psicológico cualquiera. Es un mapeo dimensional de la programación que reside en tu subconsciente. Cuando identificas esa frase específica, traes ese programa invisible a la luz de la conciencia. Y los programas subconscientes solo tienen poder cuando operan en la oscuridad. Segundo mandato dimensional: revocación de la autoridad original. Florence descubrió que estas 4 frases tienen poder porque vinieron de figuras de autoridad: padres, maestros, sacerdotes. Cuando eras niño, le diste autoridad espiritual a estas personas para programar tu realidad. Y mientras no revoques esa autorización, el programa seguirá operando. Florence creó un mandato específico de revocación. Yo revoco toda la autoridad que le concedí a cualquier persona para definir mi realidad financiera. Ningún padre, madre, maestro, sacerdote o la sociedad tienen el poder de instalar carencia en mi conciencia. Yo recupero ahora mi soberanía espiritual total sobre mi vida financiera. Este mandato no es una falta de respeto hacia tus padres o tu familia. Es la recuperación del poder espiritual que cediste inconscientemente cuando eras niño. Tercer mandato dimensional: instalación del código de abundancia perpetua. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la reprogramación subconsciente. No puedes simplemente eliminar un programa antiguo y dejar un vacío. La naturaleza detesta el vacío. Ese espacio vacío será llenado por otro programa de carencia, automáticamente. Florence enseñó que es preciso sustituir el código de necesidad por el código de abundancia, en el mismo acto. Y ella desarrolló un mandato específico de instalación permanente. Pero antes de revelar ese mandato, necesitas entender algo crucial que Florence alertó en todas sus sesiones privadas. El mandato de instalación del código de abundancia solo funciona si hablas con convicción dimensional absoluta. No se trata de leer palabras bonitas. Es declarar una nueva realidad con autoridad espiritual total. Florence comparó esto con un presidente firmando un decreto. No es una petición. No es una esperanza. Es un mandato dimensional que reconfigura la realidad inmediatamente. Y el mandato que ella usó fue exactamente este, palabra por palabra. Como Florence lo escribió en su cuaderno personal de 1924, yo desactivo ahora y para siempre todo el chip de la carencia instalado en mi conciencia. Yo no cargo más con la escasez de mis padres, con la pobreza que corre por mis venas, con la limitación de mi sociedad. Yo soy hijo del Dios de la abundancia infinita. Mi código original es prosperidad perpetua. Yo reactivo ese código ahora. La necesidad no tiene más autoridad sobre mi vida. Yo vivo en suficiencia permanente, independientemente de las circunstancias externas. Y así está hecho, ahora y para siempre. Florence instruyó a una madre soltera en Nueva York a repetir este mandato una vez al día durante 40 días consecutivos. No 3 veces al día como otros decretos. Una vez al día, pero con intención dimensional total. Y ella especificó: habla el mandato luego de despertar, antes de que cualquier otro pensamiento contamine tu frecuencia. Los primeros 40 días son un periodo de desactivación y reinstalación completa. Después de 40 días, el código de abundancia perpetua está grabado permanentemente en el subconsciente y nunca más necesitarás repetir el mandato, porque la reprogramación es irreversible. Pausa el video ahora e identifica cuál de las 4 frases de carencia escuchaste más en la infancia. ¿Fue «el dinero no crece en los árboles»? ¿Fue «tienes que trabajar duro para merecerlo»? ¿Fue
No somos ricos. ¿Tenemos que ahorrar? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Identifica la frase ahora, escríbela en un papel y después escribe debajo: esta frase no es mi verdad. Es una programación que yo ahora desactivo completamente. Este acto simple ya inicia el proceso de desactivación. Y después de que hagas esto, escribe el método Shin completo para desactivar la carencia, exactamente como ella lo dictó. No cambies ni una sola palabra. Cada frase fue calibrada para una frecuencia dimensional específica. Y mañana por la mañana, antes de mirar el celular, antes de pensar en las cuentas, antes de cualquier cosa, lee el mandato en voz alta, con toda la autoridad espiritual que posees. Florence explicó que las primeras 72 horas después del primer mandato son críticas. El código antiguo de necesidad va a intentar reafirmarse a través de pensamientos de duda, situaciones de apuros económicos aparentemente peores, miedo intenso. Esto no es señal de fracaso. Es señal de que la desactivación está sucediendo. El programa antiguo está resistiendo antes de ser desactivado permanentemente. Ignora todos los pensamientos de duda en los primeros 3 días. Continúa con el mandato diario. Y en el 4.º día, algo extraordinario empieza a suceder. La necesidad empieza a perder poder emocional sobre ti. Continúas teniendo las mismas cuentas, los mismos problemas, la misma situación externa, pero internamente, el pánico disminuye, la urgencia desesperada se disuelve, una calma imposible toma el control. Eso es señal de que el chip de la carencia está siendo desactivado. Pero no necesitas confiar solo en la palabra de Florence. Los resultados históricos documentados prueban que la desactivación del código de necesidad es real y permanente entre 1924 y 1938. Florence trabajó con más de 800 personas que estaban pasando por apuros económicos reales, hambre, desalojo, deudas imposibles. De esos 800 casos extremos, los registros espirituales preservados muestran que 748 eliminaron la necesidad permanentemente en menos de 90 días. Eso es una tasa de éxito del 93.5%. Y el patrón era siempre el mismo. No recibieron millones. Simplemente dejaron de estar con el agua al cuello, con cualquier valor que tenían. Un comerciante en Boston estaba debiendo $5,000 en 1926, un valor astronómico en la época. Él tenía el chip de la carencia, grabado por un padre alcohólico que repetía: «El dinero es la raíz de todo mal». Florence aplicó el método Shin para desactivar la carencia. Él repitió el mandato por 40 días. En el día 50, un socio antiguo que él ni siquiera recordaba le ofreció comprar parte del negocio, pagando exactamente $5,000. Una maestra en Texas tenía un salario miserable y 7 hijos para criar en 1928. Ella tenía el chip de la carencia, instalado por una madre que decía: «Una mujer decente no ambiciona la riqueza». Florence enseñó el protocolo. Ella repitió el mandato por 40 días. En el día 62, la escuela le ofreció una promoción que dobló su salario, sin que ella lo pidiera. Un agricultor en Iowa estaba perdiendo su granja ante el banco en 1930, durante la Gran Depresión. Él tenía el chip de la carencia, implantado por una religión que predicaba: «La pobreza es la santidad». Florence compartió el mandato. Él lo repitió por 40 días, incluso sin creerlo. En el día 87, lluvias inesperadas salvaron la cosecha y el banco renegoció la deuda espontáneamente. 3 situaciones imposibles.
3 soluciones que aparecieron sin esfuerzo, porque no eran manifestaciones forzadas. Eran resultados automáticos de desactivar el chip de la carencia. Pero ahora necesito revelarte algo que puede estar impidiendo que apliques el método Shin para desactivar la carencia en este exacto momento. Y necesitas escuchar esto con una valentía espiritual brutal. Existe una parte de ti que tiene miedo de eliminar la necesidad para siempre. Parece una locura. Pero Florence documentó este fenómeno en el 83% de sus alumnos. El miedo subconsciente a la abundancia perpetua. ¿Por qué alguien tendría miedo de nunca más pasar apuros económicos? Florence identificó 3 razones psicológicas profundas. Primera razón: identidad construida en la lucha. Si has pasado toda tu vida luchando contra la necesidad, ¿quién eres sin esa lucha? La necesidad se convierte en tu identidad. Y eliminar la necesidad significa matar una versión antigua de ti mismo. Eso aterroriza al ego, que prefiere sufrir como alguien familiar que prosperar como alguien desconocido. Segunda razón: lealtad familiar, inconsciente. Si tus padres, abuelos, bisabuelos, pasaron apuros económicos toda su vida, prosperar significa traicionarlos. El subconsciente prefiere permanecer pobre para honrar el sufrimiento ancestral. Es un martirio emocional, disfrazado de amor familiar. Tercera razón: miedo a la responsabilidad espiritual. Mientras estás con el agua al cuello, puedes culpar a Dios, al universo, al sistema, a los ricos, al gobierno, a quien sea. Pero si eliminas la necesidad, la responsabilidad por tu vida se vuelve enteramente tuya. Y muchas personas prefieren ser víctimas con excusas que creadoras con poder. Florence creó un mandato específico para disolver estos 3 miedos antes de aplicar el protocolo de desinstalación del chip de la carencia. Dilo en voz alta ahora. Yo liberto mi identidad de la lucha. Yo honro el sufrimiento de mis ancestros prosperando, no repitiendo su pobreza. Acepto la total responsabilidad por crear abundancia en mi vida. Y yo liberto todo miedo subconsciente de nunca más pasar apuros económicos. Di eso ahora, 3 veces consecutivas. Siente la liberación energética sucediendo. Y después de esta limpieza, el mandato de desinstalación del chip de la carencia opera con 400% más potencia. Ahora que comprendes el chip de la carencia, identificaste qué frase lo instaló, revocaste la autoridad original y liberaste los miedos subconscientes. Estás listo para el protocolo completo. Protocolo día 1 a 7, desinstalación inicial. Estás removiendo las capas superficiales del chip de la carencia. Repite el mandato de Florence una vez al despertar. No necesita ser exactamente a la misma hora, pero necesita ser antes de cualquier otra actividad. En estos primeros días, las situaciones de necesidad pueden parecer intensificarse. No entres en pánico. Es el código antiguo tratando de reafirmarse antes de ser desactivado permanentemente. Florence lo comparó con la fiebre que aumenta antes de que la enfermedad sea curada. Mantén el mandato diario rigurosamente. No te saltes ningún día en la primera semana. Protocolo día 8 a 21. Desinstalación profunda. Estás removiendo las capas subconscientes más arraigadas. El pánico financiero comienza a disminuir, incluso si la situación externa no cambia todavía. Te das cuenta de que puedes respirar cuando piensas en dinero, sin la ansiedad paralizante. Esa es la señal definitiva de que el chip de la carencia está siendo desactivado. Continúa con el mandato diario. La reprogramación está sucediendo en niveles invisibles. Protocolo día 22 a 40.
Instalación permanente del código de abundancia. Estás grabando un nuevo programa irreversiblemente. Oportunidades pequeñas comienzan a surgir. Un descuento inesperado. Un pago adelantado. Un regalo de valor. Una idea lucrativa. No son coincidencias. Son resultados automáticos del código de abundancia comenzando a operar. Y en el día 40, la transformación está completa. Ya no necesitas repetir el mandato, porque la reprogramación es permanente. El chip de la carencia fue desinstalado. El código de abundancia fue instalado. Y tu realidad financiera nunca más será la misma. Florence documentó que, después de 40 días, el 91% de sus alumnos reportaron un cambio fundamental en su relación con el dinero. No necesariamente se hicieron ricos, pero nunca más pasaron apuros económicos, porque la necesidad no es falta de dinero. La necesidad es un programa que transforma cualquier cantidad en insuficiencia. Y una vez desinstalado, incluso con poco, vives en suficiencia permanente. Pero, ¿cómo sabes si el protocolo está funcionando antes de que los 40 días terminen? Florence identificó 5 señales progresivas de desinstalación del chip de la carencia. Señal 1. Disminución del pánico financiero. En los primeros 7 días, percibes que los pensamientos obsesivos sobre la falta de dinero disminuyen en frecuencia e intensidad. Aún tienes preocupaciones, pero no más ese terror paralizante que te despertaba a las 3 de la mañana. Florence explicó que esto sucede porque las capas superficiales del chip de la carencia están siendo removidas. El programa aún existe, pero está perdiendo potencia emocional. Señal 2. Pequeñas soluciones inesperadas comienzan a surgir. Entre los días 8 y 14, percibes coincidencias financieras imposibles de ignorar. Alguien te paga una deuda antigua que ya habías desistido de recibir. Encuentras un cupón de descuento exactamente para el artículo que necesitabas comprar. Recibes una devolución de impuestos que no esperabas. Estos eventos no son suerte. Son señales de que el código de abundancia está comenzando a operar, mientras el chip de la carencia está siendo desactivado. Florence enseñó que el universo envía confirmaciones pequeñas antes de las grandes para fortalecer tu fe en el proceso. Señal 3. Cambio espontáneo en el lenguaje interno. Entre los días 15 y 21, te das cuenta de que dejas de usar frases mentales de necesidad. Antes pensabas, no va a dar, no tengo cómo pagar, estoy frito, nunca voy a salir de esta. Ahora piensas, va a surgir una solución, siempre aparece un modo, confío en que voy a resolver. Este cambio no es un esfuerzo consciente, es un reflejo automático de la reprogramación subconsciente que está sucediendo. Florence lo comparó con cambiar de idioma nativo. Al principio traduces mentalmente. Después comienzas a pensar, directo en la lengua nueva. Señal 4. Oportunidades mayores aparecen sin que las busques. Entre los días 22 y 35, eventos financieros más significativos comienzan a manifestarse. Una propuesta de trabajo extra que no solicitaste. Un cliente nuevo que te encontró por una recomendación inesperada. Un ascenso en el empleo que no estaba previsto. Un negocio antiguo que estaba atascado. Súbitamente se resuelve. Florence documentó que el 76% de sus alumnos manifestaron una oportunidad financiera concreta entre los días 22 y 40 del protocolo. Y el patrón era siempre el mismo. Ellos no crearon la oportunidad activamente. La oportunidad los encontró, porque el código de abundancia estaba magnetizando soluciones. Señal 5. Sensación de suficiencia permanente. En el día 40,
Te despiertas diferente. Te das cuenta que incluso sin haber manifestado millones, ya no sientes esa angustia, esos apuros económicos. Miras tu situación financiera y piensas, es suficiente, voy a estar bien. Y esa sensación no se basa en un cambio externo dramático, se basa en la desactivación completa del programa, que transformaba todo en insuficiencia. Florence Scovel Shinn lo llamaba iluminación espiritual. Ya no eres esclavo de los apuros económicos, porque el chip de la carencia ha sido eliminado permanentemente. Si estás experimentando al menos 3 de estas 5 señales durante el método Shinn de 40 días, la desactivación está funcionando a la perfección. Continúa con el mandato de liberación diario hasta el día 40 para garantizar la instalación permanente del código de abundancia. ¿Y después del día 40? ¿Qué pasa? ¿Necesitas continuar con el mandato para siempre? ¿O la reprogramación es permanente? Florence fue absolutamente clara sobre este punto. Después de 40 días, la reprogramación subconsciente está completa e irreversible. Ya no necesitas repetir el mandato diario, porque el código de abundancia está grabado permanentemente. Pero Florence recomendaba una práctica de mantenimiento vibracional simple, mantenimiento semanal. Repite el mandato completo una vez por semana, en el mismo día y horario. Florence sugería el domingo por la mañana, como momento de renovación espiritual. Esta repetición semanal no es porque la desactivación vaya a revertirse, es para amplificar continuamente el código de abundancia y prevenir intentos de reinstalación del código antiguo a través de un trauma financiero nuevo. Además, Florence enseñó 3 prácticas diarias de 10 segundos que mantienen el código de abundancia activo. Práctica matutina. Al despertar, antes de salir de la cama, di mentalmente, hoy vivo en suficiencia permanente. La carencia no tiene poder sobre mí. Lleva 5 segundos. Ancla la frecuencia de abundancia desde el primer momento del día. Práctica durante una emergencia. Cada vez que surja una cuenta inesperada, un gasto urgente, un miedo financiero. Haz una pausa por 3 segundos y respira, diciendo mentalmente, el chip de la carencia ha sido desactivado. Yo confío en la suficiencia. Esto impide que el pánico reactive el programa antiguo momentáneamente. Práctica nocturna. Antes de dormir, como última cosa, di mentalmente, yo duermo en paz financiera. Me despierto mañana con el código de abundancia operando automáticamente. Esto programa el subconsciente para mantener la frecuencia correcta durante el sueño. Cuando las defensas conscientes están desactivadas, Florence probó el protocolo completo de 40 días, más el mantenimiento semanal, con 340 alumnos, entre 1927 y 1935. Los resultados fueron documentados meticulosamente en cuadernos personales preservados. De los 340 alumnos, 316 eliminaron la necesidad permanentemente y mantuvieron la suficiencia por el resto de sus vidas. Esa es una tasa de éxito del 92.9%. Impresionante. ¿Y lo más extraordinario? Incluso durante la Gran Depresión de 1929-1933, cuando millones lo perdieron todo, los alumnos de Florence que habían desactivado el chip de la carencia continuaron viviendo en suficiencia. No eran millonarios, pero nunca pasaron hambre, nunca perdieron su hogar, nunca cayeron en la desesperación financiera, porque el código de abundancia crea un campo protector que atrae soluciones, incluso en una crisis colectiva. Un caso particularmente impresionante fue el de una familia de rancheros en Oklahoma. Durante las tormentas de arena de 1934,
El esposo y la esposa habían aplicado el protocolo de Florence en enero de 1934. En abril, las tormentas destruyeron el 90% de los ranchos de la región. Pero el rancho de ellos fue perdonado por un cambio de viento inexplicable que los meteorólogos no consiguieron explicar. En junio, cuando el gobierno compró el ganado de los rancheros en bancarrota por un precio miserable. Ellos recibieron una oferta privada de un comprador que pagó un precio justo. En septiembre, el banco que estaba ejecutando hipotecas de toda la vecindad renegoció la deuda de ellos voluntariamente. ¿Coincidencia? Florence documentó 47 casos similares durante la Gran Depresión. Alumnos con el código de abundancia instalado sobrevivieron a la crisis, que destruyó a millones, no porque fueran más listos o trabajadores, sino porque la frecuencia dimensional de abundancia crea un campo de protección y atracción de soluciones, incluso en el caos colectivo. Y ahora llegamos al momento decisivo de este video. Tienes dos opciones en este exacto momento. Opción 1. Cerrar este video. Continuar pasando apuros económicos toda la vida. Morir con el agua al cuello, como murieron tus padres. Opción 2. Aplicar el método Shin en los próximos 40 días y eliminar la carencia permanentemente. Solo la opción 2 cambia tu realidad. Florence enseñó que existe una ventana de activación de 24 horas. Cuando recibes un conocimiento que resuena profundamente, tienes un día para actuar, antes de que la resistencia interna bloquee la implementación. Si lo dejas para mañana, la duda racional retorna. El escepticismo vuelve. El miedo paraliza nuevamente y pierdes la oportunidad de liberarte de los apuros económicos. Para siempre. Así que aquí está lo que vas a hacer en los próximos 30 minutos. Primero, identifica cuál frase de carencia instaló tu chip de la carencia. Segundo, escribe el mandato completo de Florence a mano en papel. Tercero, di el mandato en voz alta 3 veces, ahora mismo, para iniciar la desactivación. Cuarto, programa una alarma para mañana temprano, con el título Mandato de Abundancia. Quinto, marca en el calendario el día 40 a partir de hoy. Ese es el día de tu liberación financiera permanente. Y sexto, comenta abajo, yo desactivo la carencia ahora, para declarar públicamente tu intención de eliminar el código de escasez en los próximos 40 días. Florence enseñó que la declaración pública crea un anclaje espiritual que fortalece el compromiso. Y en 40 días a partir de ahora, vuelve aquí y relata lo que cambió. No esperes una riqueza súbita. Observa la eliminación de los apuros económicos. Vas a percibir que, con el mismo dinero, o incluso menos, dejas de estar con el agua al cuello. Porque la carencia no es una falta externa, es un programa interno que ha sido desactivado. Florence Scovel Shinn escribió en una carta final antes de morir en 1940, algo que resume todo lo que has descubierto hoy. En esa carta preservada en un archivo espiritual, ella escribió: yo no enseñé a la gente a hacerse rica. Yo enseñé a eliminar el chip que crea la carencia perpetua. La mayoría muere con el agua al cuello, no por falta de dinero, sino por cargar un programa de escasez que transforma la abundancia en insuficiencia. Cuando ese programa es desactivado, hasta lo poco se vuelve suficiente, y la suficiencia permanente es la verdadera riqueza espiritual. Esa era la visión de Florence. Un mundo donde nadie pasa apuros económicos, no porque todos sean millonarios, sino porque todos han desactivado el programa dimensional de carencia constante. Y hoy has recibido el protocolo completo. Sabes cuál frase instaló tu código,
Tienes el mandato exacto de desactivación. Conoces el método Shin de 40 días. Ahora, solo depende de tu decisión de actuar. Florence decía, el universo no puede liberar a quien elige permanecer prisionero. Puede que tengas el conocimiento perfecto, pero si no lo pones en práctica en los próximos 40 días, seguirás batallando con los apuros económicos toda tu vida. O desinstalas el chip de la carencia ahora mismo y nunca más vuelves a estar con el agua al cuello por el resto de tus días. La elección siempre ha sido tuya. Florence Scovel Shinn simplemente reveló cómo desactivar ese programa dimensional de carencia constante. Ahora, tú necesitas ejecutar el método Shin para desactivar la carencia. Y cuando lo hagas, te lo garantizo. En 40 días a partir de ahora, la necesidad habrá perdido todo su poder sobre tu vida. Para siempre. Vas a comprender finalmente lo que Florence intentó enseñar por décadas, con tanta pasión. La necesidad no es tu destino, no es una maldición. Es un programa, un chip, un virus. Y ahora, tú sabes exactamente cómo desactivar ese programa, de una vez por todas. Hecho está. Amén.